Estamos en Pasaporte Internacional y antes de conversar con nuestras invitadas del día de hoy, permítame leer algunos mensajes de la gente que nos sigue a través de Twitter. Estamos con @osilopez_. Me gustaría saber cómo es la regulación de armas en México. @bonis_core. Es natural que un país armamentista tenga atentados diarios, es su costumbre. Y @politaana. Hablen de países del sur, ya no del norte. Bueno, por supuesto vamos a tomar en cuenta sus comentarios. Me llama la atención este correo, no sé si a ustedes, este mensaje, no sé si a ustedes les pase lo mismo. Es natural que un país armamentista tenga atentados diarios, es su costumbre. Esto habla un poco de esta idea que se tiene del mercado en los Estados Unidos. Asumimos que por fuera vemos a Estados Unidos o a la sociedad estadounidense como una sociedad violenta porque tiene esta capacidad de hacerse de armas. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado de armas en los Estados Unidos y lo que debemos entender como el tráfico de armas? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo, si quieres, desde la mirada de lo que vendría siendo Naciones Unidas. Desde la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, esta contiene un protocolo, el protocolo de armas pequeñas, un protocolo precisamente para combatir lo que es el tráfico y la fabricación de armas pequeñas, sus piezas, sus componentes y municiones. Este protocolo se echa a andar un año después de la Convención contra el Crimen Organizado, en el 2001, y este protocolo viene definiendo el tráfico ilícito como lo que viene siendo la importación, la exportación, la adquisición, la venta, entrega, traslado o transferencia de armas sin seguir los registros, sin seguir las licencias o autorizaciones dictadas por ley por los Estados miembros. Eso es el tráfico ilícito. Muchas veces el tráfico ilícito se está generando de armas que son legales, que entran al mercado de manera legal, pero que son revendidas sin que ya haya seguimiento a las regulaciones conducentes, y de esta manera se siguen, de alguna manera siguen fluyendo dentro del mercado sin que haya un registro, sin que haya una documentación de quién las porta, por qué las porta y para qué las porta. Exacto, entonces en el mercado internacional de armas o por mercado internacional de armas debemos entender todas esas transacciones lícitas o ilícitas, porque también hay un mercado ilícito, de armas, ya sea entre empresas productoras de armas y estados para, obviamente, armar a sus cuerpos de seguridad, como entre armerías y particulares, ya sea de forma, en este caso, por ejemplo, la forma lícita, tendría que ver con un registro específico de qué y quién vende, para dónde va y dónde va a ser utilizado, y la parte ilícita viene cuando esas armas pasan al mercado subterráneo, donde no existe un registro, no sabes para qué las quieren, y generalmente esa parte de armas ilícitas son las que alimentan los conflictos internos, la violencia en nuestras sociedades, al crimen organizado, etcétera. En el caso de Estados Unidos hay una regulación donde cualquier ciudadano puede tener acceso a un arma, es su derecho para defender su vida, su propiedad, etcétera, pero no hay una regulación del mercado secundario, y es ahí, en el mercado secundario, donde empieza todo el tráfico de armas como tal. Que podríamos coincidir en que es a lo que se refieren estos organismos, esos 15 millones de armas que están en un mercado ilegal, hablemos de un mercado no regulado. Entonces, entendiendo las piezas del ajedrez de arriba hacia abajo, tenemos este problema ahora en México, pues se señala mucho a Estados Unidos, estamos responsabilizando a Estados Unidos de la situación tan violenta que se está registrando en el país, por medio de estas 6 rutas que nos acaba de informar el CISEN, o confirmar el CISEN, desde hace mucho tiempo se habla de que existen, que se están identificadas, y que por medio de esas 6 rutas a través de la frontera norte estaría llegando al crimen organizado en México todo este arsenal que se está incautando. No sé si porque se hayan incrementado los operativos hay más decomisos o porque hay más armas, eso lo tendrán que definir ellos, pero se señala al mercado de los Estados Unidos. ¿Cómo debemos entender el mercado de los Estados Unidos? Por constitución ellos tienen derecho a comprar y portar armas. El cómo y para qué las usan es otra historia, pero ellos tienen un derecho constitucional.
y de cierta forma se está desvirtuando en este mercado ilegal, que de alguna forma estaría pasando este armamento, ese mercado ilegal, o hay otro tipo de situaciones que debemos analizar ahí? Ok. Sí, hay otro tipo de situaciones que entran dentro de ese análisis. Bueno, aquí nada más quisiera hacer una anotación. Desde la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 51, se establece el derecho a la seguridad, tanto individual como colectiva, y también el derecho de los estados a su libre autodeterminación para precisamente armarse y conducir lo que vendría siendo su seguridad nacional. En otras palabras, el Estado es quien tiene el uso legítimo de la fuerza y puede disponer de las armas que considere necesarias para brindar seguridad a sus ciudadanos. ¿Qué pasa cuando hay un desvío de armas? Cuando hay un desvío de armas, puede ser en dos situaciones: que el ciudadano común y normal quiera armarse ante una situación de sentirse inseguro y de no sentir que las autoridades le están brindando protección, o que grupos del crimen organizado se armen para competir y enfrentar al Estado en ese monopolio del uso de la fuerza que tiene. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Exactamente. Nos están pasando las dos cosas. Exactamente. El tema de México es ese, que por un lado tienes grupos de delincuencia organizada que están adquiriendo lo más que pueden en el mercado de armas para poder combatir y garantizar. Antes era solamente garantizar que su negocio continuara fluyendo, ¿no? Que no hubiera ninguna interferencia, como una forma de garantizar ese paso de la droga. Ahora es combatir directamente a las autoridades por lo que estamos viendo de los operativos, etcétera, y al mismo tiempo utilizarlas para otro tipo de delitos como los secuestros, las extorsiones, amedrentar a la sociedad. Lo que se está viendo con los coches bomba, por ejemplo, nunca lo habíamos tenido en la perspectiva mexicana, y eso pues no es más que narcoterrorismo, ¿no? Y por el otro lado, la sensación de vulnerabilidad y de inseguridad que se genera en la sociedad ante el crecimiento de la delincuencia hace que el ciudadano piense que tener un arma en su casa le puede dar mayor seguridad. Una garantía, porque el Estado no te está brindando esa seguridad mínima que tú requieres. Y entonces ahí empieza la confusión entre, o más bien equiparar tener un arma con tener seguridad. Y no es lo mismo. O sea, tú puedes tener un arma y no puedes tener seguridad. Y puedes tener seguridad sin necesidad de tener un arma. Pero también depende mucho de los contextos específicos de cada uno de los países. Claro. Y pero por ejemplo en Estados cultural. Unidos, eso que tú comentas, ¿no? Sí es un mercado importante, representa muchísimo dinero y, entre comillas, los estadounidenses tienen una sensación de seguridad diferente, su percepción de la seguridad es quizá diferente a la de nosotros. Allá son bandas, son rivales de un barrio a otro, es el asalto, pero hasta eso es relativo, porque en Estados Unidos pues todavía hay la costumbre de no ponerle chapa a tu puerta de la entrada, no le pones llave. Desde ahí la percepción de seguridad es distinta, ¿no? Nosotros ponemos 5. Yo creo que influye mucho también la impunidad. Es fundamental que la gente, la población, el ciudadano común y normal vea que se está realmente llegando a un ejercicio de justicia completo, ¿sí? Entre más impunidad, es más el sentimiento de inseguridad que un ciudadano puede llegar a tener. Entonces, parte de brindarle esa confianza al ciudadano va de la mano no solo de elementos policíacos y de la procuración de justicia, sino también de lo que viene siendo la impartición y la administración de justicia. Es todo un componente que se debe de ver de manera integral para que realmente haya un efecto en la ciudadanía, y que debe ser eficiente para que la ciudadanía entonces reconozca que hay se sienta segura, vaya. Pero es un componente, es todo un proceso el que se debe de cuidar, una estructura. Y a eso yo todavía le sumaría algo más, que es la prevención. La prevención debe ser parte de una cultura, porque como bien lo comentaba, no el hecho de tener un arma me va a dar seguridad. Eso de hecho es falso, ¿sí?
sino que la prevención debe de venir acompañada por una cultura precisamente de participación ciudadana, de conocimiento de lo que es la legalidad, de puentes que puedan, mecanismos de coordinación y comunicación con las autoridades que te brindan seguridad. Todo eso debe ser parte de un conocimiento que la ciudadanía debe de ejercer. ¿Para qué? Para también apoyar la labor de las autoridades en un concepto de seguridad que sea más integral. Claro, es una idea de seguridad multidimensional en la que la prevención, la coacción, con todas estas partes de interdicción, y esto es importante, los operativos son importantes, pero no es todo, sino que también hay que tener mucho más amplitud en las acciones y sobre todo un Estado de Derecho que funcione correctamente. Sin un Estado de Derecho y sin leyes y sin instituciones fuertes, es muy difícil avanzar en estos temas. Claro, tenemos que hacer un corte y regresamos con más información de este tema, por supuesto, en Pasaporte Internacional. Antes de ello, les recuerdo, van a aparecer en su pantalla todas las herramientas que hemos dispuesto para que usted pueda comunicarse con nosotros. Ahí está nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, nuestro Facebook y también nuestro Twitter. Regresamos.